Esta historia trata sobre un hombre llamado Gu del lado oeste de la ciudad. Sus padres murieron jóvenes, y solo tenía un hermano mayor, que pasaba sus días ocioso, y era adicto a las apuestas. Sin embargo, la mala suerte siempre lo perseguía. Cada vez que tenía dinero para apostar, siempre perdía terrible. Ganaba muy poco pero perdía mucho. Después de perderlo todo una vez más y sin forma de ganar dinero, empezó a pensar en formas de recuperar sus pérdidas. Después de pensarlo bien, se le ocurrió una idea. Robó un trozo de carne de la carnicería en el mercado y lo llevó a la casa de su hermano. Su hermano le había ayudado muchas veces, pero ahora se había decepcionado y ya no quería prestarle dinero. Pero esta vez, para pedir dinero prestado, Gu mintió afirmando que había dejado de jugar y que necesitaba el dinero para casarse. Así que una vez más, Gu logró engañar a su hermano. Después de conseguir el dinero, Gu se dio la vuelta y fue directo al casino. Y por supuesto lo perdió todo en un instante. En su camino a casa comenzó a preocuparse, porque su hermano había dicho que vendría a visitar y conocer a su nueva nuera. Mientras caminaba de regreso a casa, pasó por un bosque cerca del pueblo, y de repente vio una figura de papel de una niña en una antigua lápida al borde del camino. Era común en el pueblo que la gente hiciera figuras de papel cuando alguien fallecía, pero por alguna razón no los quemaron. Así que Gu decidió llevarse la figura de papel a casa para engañar a su hermano. Después de traerla a casa, colocó la figura de papel en la cama y la cubrió con una manta. Cuando llegó su hermano, todo lo que tenía que hacer era dejarlo echar un vistazo rápido desde afuera y decir que ella estaba enferma, y el truco sería exitoso. Al día siguiente, como planeado, el hermano de Gu llegó a su casa. Cuando le preguntó sobre la nueva esposa, Gu mintió diciendo que su esposa estaba enferma y descansando adentro. Sin embargo, su hermano había sido engañado por Gu muchas veces, así que quería comprobarlo por sí mismo. Insistió en entrar para ver cómo estaba su esposa. Mientras los dos discutían, la persona de papel salió de la casa y se convirtió en una persona real y viva. La chica saludó al hermano de Gu, y Gu quedó atónito de shock. Sin creer en sus ojos, Gu no podía entender cómo la figura de papel podía convertirse en una persona real. Cuanto más miraba, menos lo podía creer. La esposa era educada, traía comida y cocinaba, y sabía comportarse. Esto hizo muy feliz al hermano de Gu, e incluso se preguntó cómo alguien como Gu podría tener la suerte de casarse con una mujer así. Sin embargo, Gu no se atrevió a mirarla directamente. Parecía ansioso, pensando que la esposa de papel podría ser un fantasma transformado después de la cena. La pareja despidió al hermano de Gu. Sin embargo, Gu estaba extremadamente nervioso. Una vez que entraron al dormitorio, su esposa de papel se transformó de repente en una chica suave y hermosa, ligeramente seductora, lo que hizo que Gu se sintiera confundido. Entonces la esposa invitó a Gu a descansar en la cama. Gu se quedó paralizado. La esposa de papel lo miró con furia y gritó: «¿No querías una esposa?». Esto hizo que Gu casi se orinara. Apretó los dientes, subió a la cama y pretendió dormir con los ojos cerrados. Sin embargo, estaba aterrorizado y se sintió helado por completo. A la medianoche, cuando pensó que la esposa de papel estaba dormida, intentó calmar sus nervios. Miró de reojo para asegurarse de que realmente estaba dormida. Silenciosamente se levantó de la cama y agarró un palo de madera. Reunió todas sus fuerzas y golpeó la cabeza de la figura de papel, creando un gran agujero en su cabeza. Pero de repente, la esposa de papel se despertó y le preguntó con severidad por qué. Después de ayudarlo, ahora ella le estaba devolviendo el daño. Entonces ella se lanzó hacia él, apretando su agarre alrededor de su cuello. Gu sintió una presión asfixiante y un miedo intenso. Ella le apretó el cuello con tanta fuerza que perdió el conocimiento. Cuando Gu despertó, ya era de mañana, y se encontró sosteniendo a la esposa de papel, que ahora yacía a su lado en un cementerio. A partir de ese momento, Gu estaba tan aterrorizado que se enfermó y dejó de jugar para siempre.
Esta extraña historia trata de un erudito que, aunque estaba bien leído, no creía en fantasmas ni en espíritus. Un día, mientras asistía a un banquete de vino, fue invitado por sus amigos a ir a un templo a ofrecer agradecimientos. No solo no creía, sino que también hablaba blasfemamente, afirmando que las historias de fantasmas y dioses eran meras fabricaciones para engañar al mundo. Sus amigos a su alrededor le aconsejaron que tuviera cuidado con sus palabras. Dijeron que él podía decidir no creer, pero absolutamente no debe mostrar falta de respeto a las deidades. Después del banquete, dos amigos se invitaron mutuamente a subir la montaña, para ofrecer incienso y dar gracias. El erudito, teniendo tiempo libre, lo acompañó, pero solo lo consideró un viaje de placer. Al llegar al templo en la montaña, los dos amigos del erudito mostraron gran reverencia, preparándose para entrar y realizar los rituales de adoración. Mientras sus dos amigos estaban devotamente arrodillados ante la estatua de Buda, solo él permanecía de pie con los brazos cruzados, observando con desinterés, sin mostrar respeto. No solo eso, sino que también hacía continuamente comentarios burlones, diciendo que las estatuas apenas podían protegerse a sí mismas. Entonces, ¿cómo podrían proteger a los demás? Era realmente un asunto ridículo. La razón por la que dijo esto fue porque vio a un ratón corriendo alrededor de la estatua de la deidad, sin que ninguna persona o fuerza lo detuviera. Después de la adoración, los amigos invitaron al erudito a quedarse para una comida vegetariana en el templo con el abad, para mostrar su sinceridad en el camino de regreso. El erudito de repente sintió un fuerte dolor de estómago. Sus amigos, al ver esto, preguntaron con preocupación si algo estaba mal. Rápidamente desmontó de su caballo, les dijo a sus amigos que necesitaba aliviarse, y corrió hacia un denso bosque al borde del camino, para atender sus necesidades. Viéndolo entrar al cementerio, sus amigos rápidamente trataron de detenerlo, diciendo que aliviarse en el lugar de descanso de los muertos era una gran falta de respeto. Sin embargo, él ignoró por completo el consejo de sus amigos. Dijo que no podía preocuparse por tales cosas en una situación urgente. Al ver un objeto en el suelo, no solo no tenía miedo, pero estalló en risas, haciendo una broma de que incluso había un contenedor listo. El objeto que vio era el cráneo de alguna persona desconocida, con solo huesos restantes, tendido desolado entre las malas hierbas. Sin dudar ni un momento, Li Shen, asumiendo que este es el apellido del erudito, se bajó los pantalones y empezó a hacer sus necesidades justo en este cementerio desolado. Lleno de chi mortal, incluso se consideraba ingenioso. Cuando hizo una broma a la calavera diciendo que el olor era muy fragante y que debía ser delicioso de comer, cometió el acto supremo de blasfemia, al aliviarse directamente en la boca de la calavera. Sin mostrar ningún respeto, sus dos amigos estaban extremadamente enojados por su comportamiento. La advertencia de que enojaría a los fantasmas y dioses, él simplemente se burló y desafió, fiel a la advertencia. Esa misma noche, después de que el erudito regresó a casa, la desgracia comenzó a caer sobre él de manera inquietante. En medio de la noche, el erudito de repente se despertó de un dolor de estómago agudo como un cuchillo. Su esposa, al ver esto, preguntó preocupadamente por su condición. Se aferró al estómago y dijo que necesitaba urgentemente ir al baño, y se apresuró a entrar en la habitación de al lado para buscar el orinal de madera. Sin embargo, había desaparecido hacía mucho tiempo, más de 2 horas, y todavía no había regresado. Su esposa empezó a sentirse preocupada e impaciente. Llamó a su esposo, pero no recibió respuesta. Su intuición le decía que algo no estaba bien. Así que se levantó para comprobar. La vista que se presentó ante sus ojos la dejó horrorizada y disgustada. Se quedó paralizada, incapaz de creer lo que estaba viendo. El erudito estaba sentado, aferrándose a la orinal, usando sus manos para sacar el contenido sucio de adentro y metérselo en la boca, murmurando que estaba delicioso. Incluso masticaba con gusto su boca, alabando constantemente el sabor, como si estuviera disfrutando de una delicadeza mundana, incapaz de detenerlo. Su esposa no tuvo más remedio que llamar a gente para atar a su marido.
Ni siquiera el médico pudo encontrar la causa de su enfermedad, solo gritaba exigiendo ser alimentado. Así, después de 3 días de ser atormentado por la locura, el erudito falleció de repente. Para el shock y la tristeza de su familia, su cuerpo emitía un fuerte y desagradable hedor. Todos decían que había pagado con su vida, por atreverse a blasfemar contra los fantasmas y dioses. Esta historia ocurrió en un pequeño pueblo en la década de 1950. La historia fue contada por mi abuela a mi madre. Ahora mi madre me contó la historia de nuevo. En ese tiempo, la vida de la gente en el pueblo era muy pobre. La ideología también era muy retrógrada. En el pueblo había una familia de apellido Lu. Esta familia solo tenía un hijo y una madre. Su vida no era difícil. Pero por alguna razón un hijo se casó pero no pudo tener hijos. Hoy todos sabemos que la razón de no tener hijos podría estar en el esposo o en la esposa, pero en aquel entonces toda la responsabilidad recaía en la esposa. La nuera fue constantemente acosada y torturada por su suegra. La suegra la veía todos los días como alguien que no le agradaba. La golpeaba y la regañaba por cualquier cosa, y no la consideraba una persona. Porque la nuera no podía tener hijos. Quería que la nuera se divorciara, para que su hijo pudiera conseguir otra esposa. Pero la mujer rural en ese momento nunca se atrevía a pensar en el divorcio, además de lavarse la cara con lágrimas. La nuera solo podía soportar cada día. Sin embargo, el esposo tampoco era una buena persona. Él veía a su esposa siendo tratada así, pero no solo no sabía cómo consolarla, sino que también decía palabras frías. Él escuchó a su madre, y todo siguió a su madre para burlarse, golpear y abusar brutalmente de su esposa. Todo el pueblo no tuvo piedad de la nuera, porque el estatus de una mujer en ese tiempo era aún muy bajo. En ese tiempo, mi abuela vivía en el mismo vecindario que la familia Lu. Casi todos los días, mi abuela veía el cuerpo de la nuera morado. Todos eran golpeados por su suegra y su esposo. La mujer solo ha estado casada por unos años, pero ahora su cuerpo se ha deteriorado así. Mi abuela la saludó varias veces, pero no recibió respuesta. Mi abuela tuvo un mal presentimiento en su corazón. Y no esperaba que fuera la última vez que mi abuela vio a esa nuera. Porque esa noche, la nuera se suicidó bebiendo veneno. Por la mañana, cuando la mujer mayor vio que su molesta nuera no se había despertado, le regañó con unas cuantas frases. La mujer mayor no escuchó la respuesta, lo que la enfureció aún más. Pero cuando la mujer mayor abrió la puerta y empezó a maldecir sin parar, la escena ante sus ojos la dejó atónita, asustada y sorprendida. La nuera estaba muerta y yacía en el suelo frente a su casa. Quizás la nuera quería salir de la casa antes de morir, pero no pudo porque estaba gravemente envenenada. La anciana, asustada, pensó que su nuera quería atormentarla. Al presenciar la aterradora apariencia de la nuera, la mujer mayor en su corazón estaba realmente asustada. Desde ese día, no sabía si realmente era el alma de la nuera o no, o por miedo. La mujer seguía enfermándose todo el tiempo. Sin otra opción, la mujer mayor tuvo que invitar a un chamán de un pueblo cercano para exorcizar los espíritus malignos. La mujer mayor recordó y le contó al chamán sobre la nuera, que aún estaba viva sin hijos, haciéndole enojar todo el día. El chamán dijo que, mientras la mujer mayor estuviera dispuesta a pagarle, él podría resolver este problema. Después de eso, instruyó al esposo para que hiciera un amuleto para pedir el exorcismo, según su arreglo. Y en 3 días el chamán procedería a destruir los fantasmas. El esposo también obedeció. Hizo 3 clavos largos y fabricó una gran tabla de cortar de un árbol viejo. En la tarde, 3 días después, el chamán comenzó a realizar el ritual de exorcismo.
El método de tranquilidad del viejo chamán se usaba para suprimir fantasmas y ahuyentar espíritus malignos. Era realmente cruel. El chamán le pidió a su esposo que se uniera a él, y clavó grandes clavos de hierro en las manos de su esposa muerta. Largos clavos de hierro atravesaron la palma de la nuera, y fueron insertados directamente en la gruesa tabla. Esta crucifixión impidió que el alma de la nuera escapara del ataúd. Un clavo de hierro más largo fue clavado directamente en la cabeza de la nuera, pareciendo muy aterrador. Finalmente, se colocó una pesada tabla de cortar sobre el cuerpo de la mujer, para que su alma nunca pudiera ser liberada nuevamente. De esta manera, se utilizó un ataúd de madera delgada, para colocar el cuerpo de la pobre mujer en él, y fue enterrado de inmediato. La nuera no fue colocada en la tumba ancestral de la familia Liu, sino que fue enterrada en un cementerio abandonado al oeste del pueblo. Después de eso, la familia Liu buscó a una casamentera para conseguir una nueva esposa para su hijo, pero finalmente llegó la retribución. Después de un tiempo, la mujer mayor contrajo una extraña enfermedad. Tenía un tiña en la mano. No mucho después, la palma y el dorso de su mano se pusieron doloridos. Al final, 2 grandes agujeros estaban necróticos, exactamente como la uña de la mano de una ex nuera muerta. Ella tenía dolor, picazón y malestar. La mujer mayor no podía soportarlo más, así que le dio algo de dinero a su hijo, y le pidió que encontrara un buen médico para que la visitara en casa. Pero al hijo no le importaba la enfermedad de su madre. Se llevó ese dinero a jugar. Generalmente la mujer mayor administraba el dinero para que él no pudiera conseguirlo. Esta vez, tener dinero fue una oportunidad para que él se descontrolara. Con dinero en mano, el hijo siguió sumergiéndose en el juego de azar. Después de muchas veces perder contra el dueño del casino, la pequeña cantidad de dinero que su madre le daba, se agotaba rápidamente después del anochecer. Compró algunas hierbas con el resto de las monedas al volver a casa, para engañar a su madre. Incluso pensó que cuando su madre muriera, él sería el nuevo dueño de la casa, pero mientras pensaba en eso, de repente tropezó y cayó por el acantilado. Una rama larga le atravesó la cabeza, y una gran roca presionó su pecho, muriendo en el acto. Murió en una posición como la de su esposa en un ataúd hecho por él. La mujer mayor esperó pero no vio regresar a su hijo. Su condición empeoró. Al final murió en dolor y soledad. Esta extraña historia habla de un médico renombrado por su corazón compasivo. Todos los días montaba su burro a todas partes, tratando diligentemente a la gente común sin importar las dificultades. Una tarde, de regreso a casa después de ver a un paciente, mientras pasaba por un denso bosque, su burro de repente se asustó y se detuvo en seco. Resulta que un lobo bloqueaba el camino. El lobo sostenía un bulto en la boca, pero no mostró intención de atacar, ni de hacer daño al médico. Extrañamente, el lobo no se lanzó, sino que colocó suavemente el bulto en el suelo, justo frente al médico, y luego se quedó observándolo, notando su expresión de miedo. El lobo parecía querer que lo tomara, así que empujó el bulto hacia adelante de nuevo con su hocico. Entendiendo que el lobo no quería hacerle daño, el médico se calmó tímidamente. Tomó el bulto y lo abrió con cuidado para ver qué había dentro. Estaba completamente asombrado al ver que dentro del bulto no había algo aterrador, sino valioso oro brillante, plata y joyas.
Mientras se preguntaba si el lobo quería que lo siguiera, el lobo giró la cabeza y huyó el camino. Caminaba adelante, mirando ocasionalmente hacia atrás como si quisiera que lo siguiera. Entendiendo que el lobo le estaba pidiendo un favor, el médico, aunque todavía un poco dudoso, lo siguió cuidadosamente por detrás. El camino lo llevó a una cueva profunda. Dentro de la cueva, había una madriguera de lobos. Vio a una loba acostada allí, su vientre hinchado, claramente teniendo dificultades para dar a luz. Solo entonces el médico entendió la intención de la loba. Sin dudarlo, con el corazón de un sanador, ayudó diligentemente a la loba a dar a luz con éxito a sus cachorros. Después de completar el parto, la loba acompañó diligentemente al médico, lo siguió, protegiéndolo en todo el camino de regreso hasta que estuvo a salvo. El leal lobo solo se dio la vuelta y se fue, cuando estuvo seguro de que había entrado a salvo por las puertas de la ciudad, completando su misión de devolver su bondad. Gracias al dinero inesperado del lobo, el médico se volvió rico. Al día siguiente llevó todo el oro y la plata a una tienda, para intercambiar por lingotes de plata blanca. Sin embargo, antes de que pudiera guardar cuidadosamente el dinero recién adquirido, las autoridades llegaron. Resultó que unos días antes, una casa adinerada había sido robada y asesinada, y su dinero era la propiedad robada. En el tribunal público, proclamó vehementemente su inocencia. El magistrado que presidía, siendo un hombre perspicaz, le preguntó por qué lloraba injusticia cuando la evidencia era clara. Insistió en que cada palabra era verdadera, y suplicó al magistrado que enviara a alguien a verificar su historia. Al escucharlo relatar cómo el lobo bloqueaba su camino, dándole dinero y ayudando a la loba a dar a luz, el magistrado quedó muy sorprendido al verificar su testimonio. El magistrado envió a varios alguaciles para acompañarlo al lugar, que se dice es la guarida del lobo. Esperaban encontrar pruebas. Sin embargo, al llegar, todo el grupo se sorprendió y decepcionó. A pesar de una búsqueda exhaustiva, no encontraron rastro de lobos. Cuando se dieron la vuelta para salir de la cueva, de repente apareció una gran manada de lobos, bloqueando la salida, aterrorizando tanto al médico como a los alguaciles. El líder de la manada llamó la atención del médico. Lo reconoció como el mismo lobo que le había dado oro, y suplicó por su ayuda para liberar a su especie. Los soldados, nunca habiendo enfrentado tal escena, estaban tan asustados que no sabían qué hacer. Susurraban nerviosamente, preguntándose constantemente cómo resolver la situación. El líder de la manada se acercó al médico, indicando que quería ayudarlo. Mordía las cadenas en sus manos. Parecía querer liberarlo de su prisión. Él se dio cuenta de que el lobo quería liberarlo. Le dijo que escapar de las cadenas era inútil. Solo encontrando al verdadero culpable, su nombre sería limpiado. El líder del grupo pareció entender. Dejó de morder las cadenas y se volvió para liderar el camino, señalando a todos que lo siguieran. El médico les dijo a los soldados que el lobo los estaba guiando, y les suplicó que lo siguieran para encontrar pistas que aclararan su nombre. El líder del grupo llevó al médico y a los soldados adentro de la cueva. Se detuvo en una estrecha grieta entre dos grandes rocas, señalándoles con la mano. Justo en ese lugar descubrieron un gran paquete bien escondido. Los alguaciles informaron rápidamente de este importante hallazgo. De vuelta al magistrado del condado, tras una cuidadosa inspección, confirmaron que el oro, la plata y las joyas en el paquete eran de hecho los bienes robados de la familia adinerada asesinada. Inmediatamente, el magistrado organizó una emboscada en la cueva, y efectivamente, apareció un personaje sospechoso, tratando de recuperar los bienes robados ocultos. Esa persona era un notorio rufián en la región. En el tribunal público, confesó haber robado y asesinado a la familia adinerada, exonerando así al médico.
Esta extraña historia habla de un joven llamado Quan Lu, de 24 años, que acababa de graduarse de la universidad. Sin buenas oportunidades laborales en su ciudad natal, se quedó en Shanghái temporalmente, encontrando trabajo como pasante. Como todos los estudiantes pobres que trabajan en la gran ciudad, no podía permitirse un apartamento en el centro, así que él y un paisano llamado Zhou Tian encontraron un lugar en las afueras para ahorrar una cantidad considerable en el alquiler. El apartamento tenía 3 habitaciones, básicamente alquiladas a 3 personas. Tras de ellos había otra persona viviendo allí. Pero según el propietario, esta persona había estado alquilando allí por más de un año, salía temprano y regresaba tarde. Y su vestimenta era algo reminiscentes de un chamán errante. A sus espaldas, Lu y Tian a menudo chismeaban sobre su extraña forma de vestir. Luciendo sospechosa, temían haber encontrado a un estafador errante. Tian le aconsejó que simplemente lo ignorara, mantuviera su dinero y pertenencias a salvo y cerrara su habitación al salir. Y todo estaría bien. En general, el hombre habló muy poco. Y los 3 vivieron juntos durante un tiempo sin incidentes. Era un sábado. Quan Lu estaba viendo televisión en la sala. La pantalla parpadeó brillante y tenue, y la casa estaba increíblemente silenciosa. De repente se oyó el sonido de una llave girando en la cerradura. La puerta se abrió y su amigo Zhou Tian había regresado. Quan Lu miró hacia la puerta y notó que el aspecto de su amigo no era bueno. Le preguntó a Zhou Tian dónde había estado para verse tan pálido, jadeando con el sudor corriendo por su frente. Go Tian respondió que su departamento tuvo una reunión hoy y luego fue a cantar karaoke. Se veía muy desanimado. Quizá la habitación estaba demasiado calurosa, o había bebido demasiado. Por eso, ahora se sentía un poco mal. Zhou Tian no tenía intención de quedarse en la sala. Se despidió de Lu y fue directo a su habitación. Quan Lu miró la televisión un poco más en la sala. Luego se fue a la cama temprano. El apartamento rápidamente quedó en silencio. Todos estaban dormidos. Alrededor de la medianoche, Quan Lu escuchó somnoliento el sonido del agua corriendo. Splash, splash. Al principio, Quan Lu pensó que alguien estaba tomando una ducha y no le prestó atención. Pero el sonido del agua corriendo continuó durante media hora. Normalmente ninguno de los 3 se duchaba por más de 10 minutos. Además, ahora era la medianoche. ¿Quién demonios estaba duchándose? Quan Lu no podía evitar encontrarlo extraño. Se sentó, aún un poco somnoliento, pero ansioso por encontrar el origen del agua corriente. Salió de su habitación. Quan Lu miró hacia el baño y se sobresaltó al instante. El baño estaba completamente a oscuras, las luces aún no estaban encendidas, pero el sonido del agua corriendo era incesante. Quan Lu caminó hacia la puerta del baño, y descubrió que estaba ligeramente entreabierta. Miró por la rendija para ver adentro. ¿Había alguien en el baño? Era Zhou Tian, pero él yacía en la bañera completamente vestido. Su ropa completamente empapada. La cabeza de Zhou Tian estaba caída de lado. Sus ojos estaban en blanco, mostrando solo las escleróticas, y las comisuras de su boca estaban levantadas en una grotesca sonrisa sin alegría, una visión increíblemente aterradora. Aunque asustado al ver a Zhou Tian en tal estado, Quan Lu no podía simplemente dejarlo. Se precipitó al baño, sacudiendo a Zhou Tian y llamando su nombre. Sin embargo, Zhou Tian no mostró ninguna reacción. Además, mientras lo sacudía, Quan Lu podía sentir que los músculos de Zhou Tian estaban rígidos, como si estuviera luchando contra algo. Quan Lu estaba momentáneamente aturdido. Sintió que Zhou Tian estaba poseído. Los métodos normales no lo despertarían. Justo cuando estaba debatiendo si llamar al 120 para una ambulancia, de repente pensó en la otra persona que vivía en la casa.
El hombre vestido de manera excéntrica, el misterioso hombre al que llamaban el estafador errante, normalmente no iniciaría contacto con él. Pero la situación era urgente. Sin pensar demasiado, corrió hacia la puerta del hombre, golpeándola y gritando en voz alta. Quan Lu llamó durante mucho tiempo antes de escuchar una voz desde adentro. Entonces la puerta se abrió a medias, revelando media cara llena de impaciencia. Claramente, su dulce sueño había sido interrumpido. Quan Lu no tenía intención de preocuparse si estaba molesto. Señaló hacia el baño, tartamudeando que algo estaba mal con su amigo. El compañero de cuarto miró en la dirección que Quan Lu señaló, su expresión cambió al darse cuenta de que algo había sucedido. Rápidamente volvió a su habitación, rebuscó por un momento, agarró una bolsa de tela y se dirigió al baño. Al llegar al baño miró a Zhou Tian sin pánico. Aparentemente acostumbrado a tales escenas, levantó uno de los brazos rígidos de Zhou Tian, haciéndole saltar a Quan Lu. Resultó que había varios distintos líneas negras en el brazo de Zhou Tian. Parecían tinta negra inyectada en la arteria, que se extendía lentamente hacia su corazón. Al ver esto, el compañero de cuarto sonrió, mostrando mucho más alivio. Dijo que fue afortunado que lo descubrieran a tiempo. Si las líneas negras hubieran llegado a su corazón, nadie podría haberlo salvado. Luego tomó una cuerda amarilla de su bolsa de tela, y la ató hábilmente y firmemente alrededor del brazo superior de Zhou Tian. La cuerda se parece un poco a un torniquete que una enfermera usa al extraer sangre. Wu Lu adivinó que su propósito era detener que las líneas negras se extendieran más. A continuación, sacó la ampolla de vidrio transparente, conteniendo un líquido rojo desconocido. Él sumergió su dedo en el líquido, y empezó a escribir caracteres en el brazo de Zhou Tian, que parecían talismanes taoístas. Después de terminar el talismán, sacó un palo de madera de unos 4 palmos de largo, y luego empezó a golpear continuamente el brazo de Zhou Tian con el palo de madera. Mientras golpeaba, su boca entonó un conjuro incomprensible y complejo. Después de repetir este golpeteo varias veces, ocurrió un milagro. Las líneas negras comenzaron a desvanecerse. Mientras las líneas negras se desvanecían, hilos de vapor negro, como humo, se elevaban del brazo. Inmediatamente, le dijo a Quan Lu que abriera la ventana, para que la energía negra pudiera escapar. Y efectivamente, una vez que se abrió la ventana, el humo negro salió disparado. Cuando las líneas negras desaparecieron por completo, el rostro de Zhou Tian mejoró significativamente, y lentamente abrió los ojos. Mirando la escena ante él, estaba completamente asombrado. No sabía qué le había pasado, ni por qué estaba en esa situación. El compañero de cuarto sonrió, señalando a Zhou Tian que se secara primero, ya que había estado empapado en el agua durante mucho tiempo. Una vez que Zhou Tian estuvo seco, la actitud juguetona del compañero desapareció. Con una expresión seria, comenzó a interrogarlo sobre lo que había hecho ese día, explicándole que sus síntomas eran los de estar poseído por un espíritu de agua. Al escuchar espíritu de agua, los ojos de Zhou Tian se agrandaron, y murmuró algo sobre un dinero misterioso. El compañero frunció el ceño queriendo saber claramente de qué tipo de dinero se trataba. Exigió que Tian explicara todo en detalle. De lo contrario, no había garantía de que el fantasma del agua no lo poseyera de nuevo. Zhou Tian conocía la gravedad de la situación, y no se atrevió a ocultar nada. Relató cómo había recogido algo de dinero del infierno esa tarde. Hoy, de regreso del karaoke, pasando por el lago artificial, notó unos billetes al borde de la carretera. Al recogerlos, se dio cuenta de que eran billetes del infierno. Pensando que era una broma, los tiró y no le prestó más atención. Pero a partir de ese momento sintió una inquietud en su corazón.
así que fue directo a su dormitorio. Al volver, como si se hubiera remojado en la bañera con las extremidades rígidas. No tenía absolutamente ningún recuerdo de ello. Después de escuchar, el compañero suspiró. Consideró que era mala suerte que Zhou Tian hubiera encontrado esto. Organizó que fueran al lago artificial al día siguiente. Aunque confundido, a la mañana siguiente, llevó a Zhou Tian a la orilla del lago donde había recogido los billetes. Se puso unas gafas oscuras y sacó 6 hojas de papel amarillo, cada una inscrita con talismanes rojos. Luego encendió los papeles amarillos uno por uno y los arrojó al lago. Mientras los arrojaba, llamó hacia el centro del lago, hablando a un pequeño fantasma en el agua, pidiéndole que no se ofendiera por la falta de respeto involuntaria de Zhou Tian ayer, y que estaban aquí hoy para disculparse. Curiosamente, los papeles amarillos no se extinguieron al tocar el agua, sino que flotaron en la superficie, continuando ardiendo como pequeñas lámparas. Poco después, Zhou Tian vio una sombra negra flotando en el agua. La sombra permaneció cerca de los talismanes ardientes por un rato, pero nunca salió a la superficie. Solo cuando los talismanes amarillos se habían consumido por completo, la sombra negra se desvaneció y desapareció gradualmente. La cara del hechicero parecía mucho más aliviada, pero todavía le recordó a Zhou Tian que se fuera rápidamente, por si el fantasma del agua cambiaba de opinión. Al escuchar esto, Zhou Tian apuró el paso, siguiendo al hechicero lejos de este aterrador lago artificial. En los días que siguieron, la vida de Zhou Tian volvió a la normalidad, y su percepción de este compañero de cuarto cambió, aunque parecía excéntrico. Una vez que realmente interactuaron con él, descubrieron que su personalidad no era rara en absoluto. Incluso era bastante accesible. En cuanto a sus habilidades y antecedentes, seguían siendo un misterio que nunca reveló. Esta historia de terror le ocurrió a un joven noble llamado Li. Una noche de invierno, mientras se preparaba para ir a la cama, su amigo cercano vino a buscarlo afuera. El amigo se quedó afuera y llamó a Li. El amigo cercano invitó a Li a asistir a un banquete con algunos otros amigos. Li aceptó felizmente. En el camino al banquete, el amigo hizo una breve introducción. Mencionó que un médico renombrado había sido invitado al evento. Alguien no solo hábil en medicina, sino también capaz de leer el destino de una persona a través de su pulso. Lee estaba bastante sorprendido, ya que era la primera vez que escuchaba algo así. Todos en el banquete pidieron al médico que les leyera el pulso. Cuando fue el turno de Li, el médico de repente frunció el ceño. Comentó que el destino de Li era muy peculiar. Lee no se lo tomó demasiado en serio, y movió la mano despectivamente, y le dijo al médico que podía continuar y hablar. El médico explicó lentamente que el destino de Li era uno de riqueza y nobleza. Sin embargo, contenía rastros de pobreza. También tenía un destino de larga vida, pero había signos de una muerte temprana. Esta era la primera vez que el médico se encontraba con tal anomalía. Cuando fue el turno de su amigo, el médico estaba aún más asombrado. Los destinos de los dos eran completamente opuestos. No había esperado que no solo habían crecido juntos, sino que sus destinos también estaban entrelazados. Después del banquete, el amigo de Li notó su expresión pensativa y lo tranquilizó, diciendo que solo eran palabras vagas. Aconsejándole que no se detuviera en ellas, sugirió que el médico podría ser solo un fraude sobrevalorado. Esa noche Li regresó a casa y se fue a la cama sin encender una lámpara. Se metió directamente en la cama, se cubrió con la manta, y fue rodeado por una oscuridad inusualmente silenciosa. Tan pronto como se acostó, de repente sintió a alguien a su lado. Extendiendo la mano bajo la manta, su mano tocó una suave cola peluda.
Lee se sobresaltó y se sentó en shock. A su lado había una hermosa joven con un aspecto familiar. Tartamudeando, preguntó quién era y por qué estaba en su cama. Ella sonrió y se presentó como la amiga de la infancia, que solía jugar con él. Comenzó a recordar el pasado, diciéndole que habían sido amigos desde pequeños, pero su familia se había mudado. Ahora, después de que la desgracia había caído sobre su familia, ella quedó sola, y vino a buscar refugio con él. Lee vagamente recordaba el pasado, pero no podía quitarse las dudas. Se preguntaba por qué ella tenía cola. Sin embargo, ella lo descartó, afirmando que simplemente estaba borracho y viendo cosas. Al ver que su casa estaba vacía y hacía frío, ella preguntó si podía compartir la cama y la manta con él. Ella realmente se parecía a su amiga de la infancia, así que ya no sospechaba nada. Esa noche se entregaron a lo que todos esperarían. Y en los días siguientes, Lee rara vez salía de su casa. Un día, su amigo cercano vino a visitarlo, y se alarmó al ver a Lee luciendo frágil, débil y pálido. Él preguntó con preocupación cómo había estado Lee. Lee se rió y preguntó si su amigo recordaba a la chica con la que solían jugar de niños. Dijo que ella se había convertido en una belleza impresionante, gentil y encantadora. Ella había estado quedándose con él durante días. Su amigo sintió que algo no estaba bien, pero no dijo nada. Unos días después, la salud de Lee empeoró. El médico sacudió la cabeza y dijo que la esencia vital de Lee se había agotado, y que no sobreviviría por mucho más tiempo. Y efectivamente, no mucho después, Lee falleció en un día en que la nieve cubría el suelo de blanco. En el funeral, su amigo cercano se encontró con un viejo vecino y preguntó por la chica. El vecino estaba en shock, explicando que ella había muerto de una enfermedad grave poco después de que su familia se mudara. Al escuchar esto, el amigo de Lee quedó profundamente conmocionado. Sentía como si de repente entendiera algo, y corrió inmediatamente a la casa de Lee. Pateó la puerta, entró a la fuerza, y gritó furiosamente, exigiendo saber por qué había matado a su querido amigo. La chica se sentó en la cama, sus ojos llenos de lágrimas. Preguntó si él ya no la recordaba. Que cuando eran jóvenes, solían pretender ser marido y mujer, y jugar felices juntos. Conmovido por sus palabras, él la miró a la cara, y olvidó su intención inicial de buscar venganza. Al final, él también quedó encantado por ella. Esa noche se quedó con ella. Estuvieron juntos mucho tiempo. Como Lee dejó de salir de la casa en los días siguientes. Poco después, se volvió tan frágil y exhausto como Lee. Su familia se preocupó y invitó a un sacerdote taoísta para examinarlo. A simple vista, el sacerdote supo inmediatamente que le habían drenado casi toda su esencia vital por una entidad sobrenatural. El sacerdote siguió al amigo hasta el lugar donde se alojaba la chica. Levantó un espejo de bronce y reflejó su luz sobre ella. En el momento en que la luz la alcanzó, ella se retorció de dolor, incapaz de soportarlo. En ese momento reveló su verdadera forma. Un espíritu zorra. El sacerdote le preguntó por qué había hecho daño a ambos hombres. El espíritu zorra soltó una risa amarga y recordó el pasado, diciendo que esos dos habían cometido un terrible pecado en su juventud. De niños. Los dos chicos jugaron imprudentemente una vez y incendiaron una cueva, sin saber que dentro vivía una familia de espíritus zorros. El fuego envuelve la cueva, matándolos a todos, excepto una pequeña zorra que sobrevivió. Esa zorra era ella. El sacerdote decidió someter al espíritu zorro, pero la amiga de Lee, abrumada por la culpa tras escuchar la historia, suplicó al sacerdote que la perdonara. En ese momento, se transformó por completo en una zorra y salió disparada por la puerta. Todos miraron pero no hicieron nada para detenerla. Saltó a los techos y desapareció en la noche. Nunca regresó. Pero la amiga de Lee, habiendo perdido demasiada esencia vital,
quedó débil y enfermizo. Y pronto él también falleció. Esta historia desgarradora tuvo lugar en una pequeña ciudad del norte. El lamentable, pero también culpable en esta historia fue un niño llamado Beto. La madre del niño murió temprano en un accidente, por lo que vivía con su padre. Al principio, la vida del padre y del hijo era muy tranquila y feliz. Pero un año después su padre se casó con una nueva esposa, y su vida también empezó a ser triste. A partir de ese momento, desde que su madrastra se mudó con ellos, Beto fue golpeado y regañado por su padre. Aunque su padre nunca lo había hecho antes. Al contrario, el padre de Beto siempre amó mucho a su nueva esposa. Más tarde, Beto supo que su madrastra estaba embarazada. Las peleas entre él y su padre se volvieron cada vez más intensas. A los ojos del padre de Beto, ahora era un niño rebelde y terco que causaba problemas. En el corazón de Beto solo había una madre. No aceptaba, ni permitía que la madrastra ocupara el lugar de su madre. El tiempo pasaba, la barriga de la madrastra crecía cada vez más. Un día, después de que su padre y su madrastra fueron de compras juntos para el bebé, también le compraron a Beto una muñeca de trapo. Beto vio el regalo, pero no se sintió feliz. Por el contrario, se enojó más, porque pensó que su madrastra lo estaba humillando deliberadamente, asumiendo que tenía los mismos pasatiempos que las niñas. Temeroso de afectar al feto y afectar a su esposa, el padre de Beto silenciosamente amenazó con obligarlo a aprender a ser obediente, si Beto no quería que le recortaran su dinero de bolsillo, porque Beto no quería estar con su madrastra. Ponía excusas para comer fuera todos los días. Sin dinero de bolsillo no podría vivir. Beto aceptó a regañadientes la muñeca y volvió a su habitación con tristeza. No podía ocultar su ira, así que eslamó la puerta frente a su padre y su madrastra afuera. El padre y la madrastra también estaban cansados del comportamiento ignorante y irrespetuoso de Beto. Después de entrar en la habitación, Beto directamente arrojó la muñeca al suelo y lloró en silencio en la cama. En ese momento se sintió muy solo y triste. Beto lloró solo durante 1 hora, y se quedó dormido por estar cansado. A la mañana siguiente, cuando Beto se despertó, vio la muñeca sentada en el suelo. Cuanto más lo miraba, más malhumorado se sentía Beto. Enojado, recogió la muñeca y estaba a punto de tirarla. Tan pronto como se acercó a la puerta, Pedro vio a su madrastra yendo a algún lugar. El odio en el corazón del niño comenzó a crecer. Beto de repente tuvo una idea, y lanzó la muñeca hacia su madrastra. Inmediatamente llamó a su madrastra, y le pidió que lo ayudara a recoger la muñeca. La madrastra giró la cabeza cuando escuchó la voz de Beto, y no pudo evitar sorprenderse al ver que la muñeca, que le había dado a Beto, ayer estaba tirada a sus pies. Al ver que su madrastra no decía nada ni reaccionaba, Beto fingió preocuparse por su madrastra, y dijo que la recogería él mismo. Al ver que la madrastra pensaba que Beto la había aceptado, ella se puso feliz y quiso recoger la muñeca para él. Después de decir eso, ella se agachó lentamente para recoger la muñeca. Beto también aprovechó la oportunidad para escabullirse detrás de la espalda de su madrastra. Entonces Beto empujó rápidamente la espalda de la madrastra con su mano. Debido a la pérdida de equilibrio, la madrastra cayó hacia adelante, porque su barriga era demasiado grande. Golpeó el suelo con fuerza. La madrastra comenzó a sentir un dolor abdominal severo. Entonces se desmayó por la pérdida de sangre. En este momento, bajo su cuerpo había toda sangre y el bebé en su vientre estaba muerto. La sangre fluía en un chorro y se pegaba a la muñeca que estaba al lado. Peter miró a su madrastra tendida en el suelo, una sonrisa satisfecha en la esquina de su boca. En ese momento, el niño se sintió feliz de que nadie pudiera quitarle a su padre nunca más. Beto recogió la muñeca apresuradamente y salió rápidamente. Luego arrojó la muñeca en la esquina de la habitación, donde nadie más pudiera encontrarla.
A continuación, fingió ser la primera persona en ver a la persona herida, y llamó a una ambulancia. Después de llevar a la madrastra al hospital, Beto se convirtió en un héroe, porque los médicos dijeron que si hubiera llegado un poco más tarde, la vida de la madre no pudo ser salvada. Aunque el feto murió, la madrastra de Beto estaba bien. El padre de Beto quiso comprar comida de inmediato para alimentar a su esposa. También le dijo a Beto que cuidara a su madrastra. El padre de Beto no esperó a que él respondiera. Luego salió apresuradamente, dejando a Beto solo en la sala de emergencias. Beto miró la sombra de su padre que estaba lejos. De repente se sintió extremadamente asustado. Estaba preocupado de que si su madrastra se despertaba, la verdad seguramente sería expuesta. Beta entró y echó un vistazo. En ese momento, la madrastra se despertó y no pudo evitar llorar por el bebé muerto. Beta vio el cuchillo de fruta a su lado. De repente sintió un deseo de matar, porque temía que su padre lo matara. Si él supiera todo. Sin pensar demasiado, Beto tomó una decisión. Agarró el cuchillo de fruta y fue a la cama de su madrastra. Cuando ella escuchó pasos, la madrastra levantó la vista y se echó a llorar al ver a Beto con el cuchillo. Beto caminó hacia la cama. Solo llamó una vez el nombre de su madrastra, y de repente sonrió con una sonrisa fantasmal. Esa sonrisa asustó a la madrastra. Sabía que quien la empujaba era Beto. No esperaba que Beto fuera tan aterrador en la situación. Beto también estaba extremadamente preocupado y dudoso sobre si apuñalar a su madrastra hasta matarla o no. Aunque la odiaba mucho, el niño en su vientre también estaba perdido. La madrastra dijo que no tenía intención de denunciar a Beto, y prometió decirle a todos que se cayó accidentalmente. Justo cuando Beto dudó, y su madrastra se asustó, su padre de repente gritó desde atrás. Beto giró la cabeza sorprendido. Sabiendo que lo habían descubierto, Beto fingió decir que solo quería pelar manzanas, para que su madrastra comiera. Sin embargo, el padre de Beto no podía creer su explicación, porque no había frutas en la habitación. El padre le ordenó a Beto que le diera el cuchillo inmediatamente. Sosteniendo el cuchillo detrás de él, Beto intentó cortarse la mano con el cuchillo. Viendo la sangre goteando, la madrastra de Beto entendió lo que él quería decir. No quería romper la relación entre padre e hijo. Así que explicó que quería comer manzanas. Pero luego se dio cuenta de que no había manzanas en la habitación. El padre de Beto creyó de inmediato a su esposa, y no dijo nada más, diciéndole suavemente a Beto que regresara a casa primero. Beto se apresuró a casa porque no se atrevía, y no quería quedarse más en el hospital. Después de que Beto se fue, la madrastra abrazó al padre de Beto para aliviar el dolor en su corazón. Tampoco le contó al padre de Beto sobre los crímenes de él. En casa Beto también se sentía atormentado y asustado. Tenía miedo de que su madrastra dijera la verdad, y miedo de ser enviado a un reformatorio para niños delincuentes. Pero después de eso, todo estuvo bien. Un mes después, la madrastra de Beto fue dada de alta del hospital, pero no regresaron a casa. Más tarde, Beto se enteró de que su padre y su madrastra habían comprado otra casa, y empezó una nueva vida sin él. El padre de Beta le enviaba dinero una vez al mes. Todos los gastos de Beta eran cubiertos por su padre. Cuando veía a su padre irse, Beta se rompía el corazón. Ahora Beta sentía que el mundo ya no lo amaba. Con el tiempo, Beta empezó a vivir solo. Un día, después de volver de la escuela, Beta vio la muñeca que había tirado en la puerta. La muñeca todavía tenía sangre en ella, y Beto pensó de inmediato que tal vez fue su madrastra quien la trajo para asustarlo. Beto ni siquiera miró la muñeca, la pateó y entró a la casa. Tarde en la noche, cuando Beto se fue a dormir, tuvo un sueño extraño. En el sueño, Beto era perseguido por un niño. El niño seguía pidiéndole a Beto que jugara con él, haciendo que Beta se asustara muchísimo. Aunque no podía ver al niño hablando, Beto podía escuchar completamente su voz que venía de su cerebro. Perseguido por el niño,
Beta arriesgó con acento agudo su vida para correr hacia adelante a pesar del espacio infinito por delante. Mientras Beta dormía profundamente, la cuna se movió por la tarde. De repente entró en la habitación y se quedó mirándolo en la oscuridad. La muñeca luego saltó a la cara de Beto, cubriendo su nariz y boca y usando su peso, lo hizo asfixiarse. 2 días después, el padre de Beto intentó llamar a casa varias veces, pero no recibió respuesta. Su padre decidió regresar a casa para comprobarlo, y descubrió que Beto había muerto. Los ojos, la nariz y la boca de Beto estaban cubiertos con algodón. El cadáver de Beto era tan aterrador, que atormentó a su padre durante mucho tiempo. El padre de Beto llamó a la policía poco después, y después de que la policía investigó, no encontraron ningún rastro del perpetrador. Por lo tanto, el caso seguía sin resolverse. Todos se centraron entonces en el cadáver de Beto, pero nadie se dio cuenta de que en la esquina de la habitación había una muñeca abandonada. Mostró una sonrisa muy extraña. Tenía una cara como la de un bebé y estaba llorando en silencio. Nadie sabía que dentro de la muñeca vivía otro mundo. Y el alma de Beta había estado atrapada allí. Tiempo después, la muerte de Beto aún atormenta a su padre y a su madrastra. Solo se culpan a sí mismos por la negligencia que causó la muerte de su pobre hijo. Esta es una historia escalofriante que se desarrolló en el año 2020. Agotado después de numerosos días de horas extras, finalmente reuní el valor para solicitar un merecido descanso de 3 días de mi empresa. Con solo 2 días restantes, esperaba con ansias regresar a mi ciudad natal, deseando un cambio de escenario. Mi plan era tomar el último autobús a casa. Así que mientras esperaba, me di un día de videojuegos. A medida que se acercaba la noche, y satisfacía mi hambre con una cena tranquila, esperando pacientemente la salida del autobús, admito que sentía un toque de pereza apoderándose de mis huesos. Bajo la cobertura de la noche, armado con una caja de regalo que me había otorgado la empresa, subí al autobús con destino a casa. Mientras el autobús comenzaba su viaje, sucumbí al movimiento reconfortante y me quedé dormido. Casi eran las 8 de la tarde, cuando llegué a mi pueblo. Sin inmutarme por la oscuridad que envolvía los alrededores, seguí adelante con confianza. El camino hacia casa estaba grabado en mi memoria, guiando cada uno de mis pasos. Perdido en mis pensamientos, recorrí la ruta familiar, contemplando varios asuntos. De repente, un gato me sobresaltó al saltar con gracia de una pared, emitiendo un chillido ensordecedor que hizo que mi corazón se acelerara. El miedo me agarró con fuerza. El gato, adornado con un brillante pelaje dorado, fijó su mirada en mí, desestabilizando aún más mis nervios. Luché por mantener la compostura, casi tropezando en el proceso. Haciendo una pausa por un momento, especulé que el gato había salido de una casa abandonada cercana. Con curiosidad, miré adentro, solo para encontrar vacío y silencio. El gato emitió 2 maullidos lastimeros antes de desaparecer en la noche. Intrigado, coloqué una caja de regalo en el suelo, con la intención de inspeccionar brevemente su contenido. Sin embargo, una ola repentina de mareo y fatiga profunda me invadió, incitándome a una abrumadora sensación de sueño. Mis alrededores se difumaron ante mis ojos cansados, dejándome desorientado. Después de permanecer inmóvil unos segundos fugaces, la claridad volvió gradualmente. Delante de mí había una persona con la espalda vuelta hacia mí. Aunque una sensación de familiaridad me invadió, luché por identificar quién era. Impulsado por una fuerza inexplicable, lo seguí de cerca imitando cada uno de sus pasos. Pero con cada momento que pasaba,
Mi fuerza disminuía y mis piernas se volvían pesadas, como si estuvieran encadenadas por una fuerza invisible. Finalmente, la figura llegó a la puerta, una puerta que conducía a mi propia casa. Intrigado y desconcertado, ansío descubrir su identidad y descifrar su propósito. Para entrar en mi santuario, debilitados y al borde del colapso, me faltó la fuerza para perseguirlos. Con gran esfuerzo, tracé el perímetro de la pared, finalmente llegando a mi patio a través de la ventana. Se desplegó una escena conmovedora. Toda mi familia se sentó junta, compartiendo una comida alegre y armoniosa. Se reían, y el bullicio alegre llenaba el aire, creando una atmósfera de pura felicidad. Sin embargo, una sensación de shock me envolvió cuando mis ojos se posaron en una figura familiar, sentada en la mesa del comedor, yo mismo. La confusión y la incredulidad se entrelazaron. Dentro de mí, ¿cómo podía ser esto? Me quedé congelado, sin saber cómo proceder. Decidido, reuní la última gota de fuerza, y me apresuré a entrar en la casa, solo para descubrir que yo, sentado en la mesa, había desaparecido sin dejar rastro. La silla seguía desocupada, como si nadie hubiera estado sentado allí. El desconcertante vacío me dejó perplejo. Cuando finalmente la conciencia volvió a mí, me encontré confinado dentro de los confines estériles de una habitación de hospital. Mi familia me vio colapsar y me llevó rápidamente al hospital. El doctor les aseguró que estaba bien. Mi familia atribuyó mi agotamiento a haber estado desvelado toda la noche. Jugando videojuegos, el doctor estuvo de acuerdo, aliviando sus preocupaciones. Les conté a mis padres sobre encontrarme con un gato en la calle y ver un doppelganger de mí mismo en la casa. Pero mi padre seguía siendo escéptico. Él creía que yo estaba delirando, o que había presenciado algo inexplicable. Dada mi condición de angustia, mi madre me tranquilizó y prometió buscar ayuda para resolver el misterio. Permanecí bajo observación en el hospital 1 o 2 días, antes de ser dado de alta, ya que no se detectaron problemas. Sin embargo, al volver a casa me sentía constantemente fatigado. Me llevó a solicitar 2 días más de descanso en el trabajo. Preocupada por mi bienestar, mi madre buscó ayuda, sugiriendo que había encontrado algo maligno, una ocurrencia rara para alguien de mi edad. A pesar de la confusión continua, luché por comprender la naturaleza de mi experiencia. Incluso cuando regresé al trabajo, la letargia persistió. Durante más de un mes, llevé constantemente el talismán que mi madre había insistido en que usara, esperando un remedio pero sin éxito. Gradualmente, mi condición mejoró, y pude recuperar un sentido de normalidad. Sin embargo, hasta el día de hoy, los eventos que ocurrieron siguen siendo un enigma, eludiendo mi comprensión. Esta aterradora historia se difundió por todo el pueblo durante mucho tiempo. Se trataba de un hombre llamado Liu. A pesar de ser de una familia adinerada, nunca se casó, y en secreto tuvo un romance con una chica llamada Kim del pueblo. Cada medianoche, según la cita que ella había acordado, Liu se escapaba a su casa. La chica siempre encontraba formas de pedirle dinero a Liu, y él le consentía todos sus caprichos. Le dio todo lo que quería. Así, los dos llevaban viéndose más de 2 años. Con su naturaleza coqueta, no pasó mucho tiempo antes de que Kim empezara a salir con un hombre más joven llamado Fen. Se dio cuenta de que estar con un hombre joven, fuerte y guapo era mucho mejor que quedarse con un hombre viejo. También descubrió algunos secretos sobre la riqueza oculta de Liu, lo que la llevó a idear un plan mortal. Una noche, mientras estaba íntima con Liu, Kim envenenó su vino y lo hizo beber. El señor Liu murió por envenenamiento, y Kim junto con su amante montaron una escena afirmando que Liu había muerto de un derrame. Después de que Liu falleció, Kim y Fen se apoderaron de su riqueza, y pronto se casaron entre ellos. Poco después, Kim dio a luz a un hijo sano, y Fen estaba muy feliz.
Su vida familiar parecía perfecta, el niño creció sano, y no hubo eventos inusuales. Sin embargo, cuando el chico cumplió 17 años, algo horrible sucedió. Un día, mientras la familia se preparaba para la cena, el chico entró en una habitación y tomó un cuchillo. Cargando hacia sus padres, ambos estaban aterrorizados. ¿Cómo podía su hijo, que normalmente se comportaba bien, de repente se volvió loco y trató de matarlos? Inesperadamente el niño habló, diciendo que tenía que matar a la pareja adúltera, pues el rey del infierno lo había devuelto al mundo mortal, para buscar venganza. Cuando el niño habló así, ambos padres estaban impactados y horrorizados. Al escuchar la voz que no era la de su hijo, la pareja se dio cuenta de que era la voz de Liu. Él había sido a quien mataron hace muchos años. Estaban aterrorizados más allá de toda medida. Sin embargo, la fuerza del sol no fue suficiente para dañar a Fen y a su esposa. En desesperación, invitaron a un monje para que cantara sutras por la paz del alma. Para ser aún más cautelosos, también invitaron a un sacerdote taoísta para realizar rituales y atrapar al espíritu. Cerraron a su hijo en la habitación de almacenamiento por más de 10 días. El niño se volvió tan demacrado, que casi parecía deformado, pero ya no causaba problemas. Un mes después, cuando el sol había recuperado su salud, lo liberaron y prepararon una comida opulenta para nutrirlo. Después de un rato, la pareja levantó sus copas para brindar, sin saber que junto a ellos su hijo sonreía de manera diabólica. Nadie podría haber esperado que el hijo había envenenado el vino y la comida. La madre se agarró la garganta con dolor. Para cuando se dieron cuenta de lo que había sucedido, ya era demasiado tarde. La pareja vomitó sangre. Retorciéndose de agonía, resultó que el fantasma de Liu nunca había dejado el cuerpo del niño. Había estado esperando pacientemente una oportunidad para vengarse. Después de matar a la pareja con veneno, el fantasma de Liu, habitando el cuerpo del niño, destrozó toda la riqueza en la casa. Entonces, llevó todo el dinero a la calle y se lo dio a los transeúntes. Finalmente, incendió toda la casa. Después, el joven vagó sin rumbo. Y un día los aldeanos ya no lo vieron por allí. Hay un pozo junto al pueblo donde vive mi abuela. Aunque la gente ha empezado a usar agua de bomba, el pozo sigue en uso. Cada vez que visito a mi abuela y quiero salir a jugar un poco, los adultos en la casa me recuerdan repetidamente que no juegue cerca del pozo, que no mire dentro del pozo, porque hay un monstruo en el pozo que me tragará. Siempre pensé que los adultos les mentían a los niños, solo para evitar que los niños pequeños jugaran cerca del pozo, por miedo al peligro. Así que no les hice caso. No era un niño especialmente obediente, sino que cuanto más algo estaba prohibido, más lo hacía ese día. En lugar de escuchar a todos, fui a jugar junto al pozo. Quería ver si había algún monstruo viviendo debajo del pozo. Y de ser así como era, me acerqué con cautela al borde del pozo. Mi corazón latía más y más rápido. Porque los adultos me habían advertido tanto, me sentí asustado y nervioso. No sabía si lo que decían los adultos era realmente cierto. Por mi curiosidad, aún así, fui a ver a propósito. Me incliné a un lado, estiré el cuello y me acerqué. A simple vista, todo lo que vi fue un pozo profundo. Me acerqué a la pared del pozo para poder ver el agua del pozo abajo. Cuando miré hacia abajo me sorprendí bastante, porque no vi caras gigantes ni monstruos en absoluto. Pero también me asustó, porque no había reflejo de mí mismo en el pozo. Me sentí extraño y rápidamente me alejé de allí. Por la tarde empecé a experimentar muchas cosas extrañas. Tuve una pesadilla en el sueño. Regresé al pozo. Seguí así. El pozo me aterrorizaba, pero parecía estar hipnotizado. Incapaz de detenerme. Me incliné y miré dentro del profundo pozo.
Esta vez realmente vi algo allí abajo. Había una gran sombra oscura bajo el pozo, pero no era mía. Era un rostro pintado disfrazado de cantante de ópera. Se rió de mí mostrando sus afilados dientes en su sonrisa. Sonrió durante mucho tiempo y saltó del pozo. La cara del demonio se acercó a mí con una sonrisa siniestra, su mirada como si quisiera devorarme vivo mientras soñaba. No pude contener mi miedo, grité en desesperación. Mi grito sobresaltó a mi madre. Ella me sacudió rápidamente, pero no pude despertar. Todavía estaba atrapado en esa horrible pesadilla. Para evitar ser atrapado por el demonio, corrí por mi vida, pero no sabía dónde correr. Solo podía correr alrededor de ese pozo afuera. Tenía fiebre alta y sudaba profusamente. Mis padres me llevaron inmediatamente al hospital para recibir tratamiento. Esa noche mi madre vigiló sobre mí. Tenía fiebre alta día y noche. Y caí en un profundo coma. En mi impresión seguía corriendo hacia adelante. Y el espíritu maligno me perseguía. No sabía cuánto tiempo había estado corriendo. Hasta que escuché a mi abuela llamándome. Su voz me reconfortaba. Entonces me detuve para encontrarla. Y me di cuenta subconscientemente de que estaba de pie en el fondo del pozo, mientras ella estaba de pie en la boca del pozo llamándome, sorprendentemente siguiendo su voz. De repente desperté de la pesadilla. Grité, lloré. Causé un alboroto que también asustó a mi madre. Ella estaba naturalmente devastada de preocupación por mí. Durante muchos días, estuve en la clínica un total de 2 días. Y luego volví a casa después de recuperarme por completo. Más tarde, mi madre contó que la cara en el fondo del pozo pertenecía a un hombre de una compañía de teatro que había sido atacado por aldeanos hace varias décadas. Lo arrojaron al pozo profundo. Y el resultado fue que la gente siempre veía la sombra de ese hombre apareciendo debajo del pozo. Hasta que más tarde el pozo quedó embrujado. Otra cosa, mi abuela tuvo que usar algunas técnicas antiguas para llamarme desde la boca del pozo, para rescatarme. Eso es lo que pasé. Y espero que nadie más lo experimente.